En un contexto adicionalmente adverso, en el que operadores de justicia están siendo sometidos a actos de intimidación, acoso judicial y campañas de estigmatización. Además, personas defensoras de derechos humanos son hostigadas, amenazadas y limitadas normativamente en el ejercicio de su labor. Este clima de amedrentamiento no solo agrava el riesgo, sino que envía un mensaje paralizante a quienes deben de garantizar la justicia en Perú. El segundo elemento es la extrema urgencia. La ley está en vigencia, por lo cual podría ser aplicada en cualquier momento. Además, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que podrían solicitar o decidir sobre su inaplicación, enfrentan presiones cada vez más directas, mientras que la actual composición del Tribunal Constitucional ha demostrado su disposición a desconocer los estándares interamericanos, como lo evidenció al permitir la liberación de Alberto Fujimori en abierto desacato de esta Corte. El tercer elemento es el peligro de daño irreparable. Los condenados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta aún deben de cumplir sus sentencias y otros se encuentran bajo investigación. Las víctimas y sus familiares son, en su mayoría, personas adultas mayores, que llevan más de 3 décadas esperando justicia. Si la ley de amnistía se aplica, el paso del tiempo hará imposible revertir el daño. Muchos podrían morir sin haber visto a los responsables responder por sus crímenes, y el derecho a la justicia se extinguiría con ellos. En suma, se cumplen plenamente los 3 requisitos para la adopción de las medidas provisionales. La aplicación de esta ley no es una amenaza hipotética ni futura, es un riesgo inmediato y concreto, que exige de esta Corte una respuesta clara, enérgica y oportuna para impedir que la impunidad se consolide como política de Estado en Perú. Cedo la palabra a Gisela de León. Honorable Corte. Reiteramos que los casos Barrios Altos y Cantuta constituyen hitos fundamentales en la jurisprudencia de este tribunal y en la lucha contra la impunidad en toda la región. Parte del rol histórico de esta honorable Corte ha sido precisamente garantizar que los estados no puedan ocultar sus crímenes bajo la sombra de leyes internas contrarias al derecho internacional. Hoy les pedimos que ejerzan esas facultades con la firmeza que las víctimas se merecen. Ante el riesgo inminente que representa la ley de amnistía, solicitamos que se otorgue de manera urgente la ampliación de medidas provisionales que hoy solicitamos para evitar que esta norma se aplique y se perpetúe la impunidad. Les pedimos también que reafirmen que este tipo de leyes son inadmisibles en el derecho internacional, obligación derivada de las normas de jus cogens, de la costumbre internacional y de los múltiples tratados que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes y la no posibilidad de amnistía de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, pedimos a la Corte que realicen un llamado explícito a los tribunales nacionales peruanos para que inapliquen tanto la ley de prescripción como la ley de amnistía, ejerciendo control de convencionalidad. Las víctimas aquí presentes y los cientos más que esperan justicia en el Perú no deberían cargar, después de más de 3 décadas de lucha, con el peso de nuevas barreras legales diseñadas únicamente para blindar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La decisión que ustedes adopten, además de proteger a las víctimas del Perú, enviará un mensaje inequívoco a toda la región, el que las leyes de impunidad nunca tendrán cabida en el sistema interamericano de derechos humanos. Cedo la palabra a Gladys Rubina. Buenas tardes, honorables Corte. ¿No? Ya. Buenas tardes, honorable Corte. Soy Gladys Rubina, hermana, una víctima del caso de Barrios Altos. Han pasado 34 años desde que se cometieron los hechos y hemos dejado de luchar un solo día por conocer la verdad, lograr justicia y defender la memoria de las víctimas. Las familias del caso de Barrios Altos y La Cantuta hemos convertido en una sola familia. Hemos cargado el peso ser señalados como terroristas. La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes, que el país está en deuda con ellos. Esto me indigna, me duele profundamente mi corazón y mi alma.
Y dice que quieren salir del corte, claro, para proteger sus crímenes. Les pido, señores jueces, no dejen la impunidad próspera. Si hay que seguir luchando, lo haremos. No descansaremos hasta todo que asumen su responsabilidad. No es rencor, es justicia natural. Natural de justicia es amor. Gracias, magistrados, por escucharme. Discúlpenme. Buenas tardes, señores magistrados y magistradas. Soy Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta. Me niego a aceptar que la representación del Estado aquí presente, que justifica la impunidad y pretende que entendamos que ese perdón a quienes traicionaron su función, a quienes asesinaron, desaparecieron y quemaron los cuerpos de sus víctimas para que no los encontremos, hablen a nombre del Estado peruano. Nosotros, las y los familiares, no fuimos tomados en cuenta para discutir esta ley. No nos preguntaron sobre el impacto de esta ley en nuestras vidas. Cuando la base del Estado son sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque nos nieguen a las víctimas y sus familiares, somos parte del Estado peruano. Si van a justificar la injusticia, que lo hagan a nombre del gobierno, del Poder Ejecutivo o del Congreso, que no respetan derechos humanos y no tienen legitimidad. Me voy a permitir dirigirme a ustedes no solo como familiar de La Cantuta, sino también a nombre de las y los familiares de otras organizaciones del Perú. ANFACEP, CONAVIP, FABIDEFO, ANFADET, familiares del caso Ajomarca, Cayara, El Santa, de los periodistas Melissa Alfaro, Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Pedro Yauri, entre otros, a quienes esta ley de impunidad nos deja sin justicia. Lo hago porque somos parte de la misma familia. Nos une el dolor de la pérdida del ser querido, de las injusticias que vivimos, pero también la lucha permanente y la esperanza, porque la denuncia a este gobierno que quiere impunidad es de todos y todas, también de los familiares de las víctimas del año 2020, Ortiz, 2022. Tiene un minuto para concluir su 2023, porque esta amnistía puede ser un primer paso para futuras amnistías y dejar a nuestro país en total impunidad. Como hace décadas seguimos denunciando lo que vivimos y también a los responsables y sus cómplices, porque no hay silencio posible que se nos imponga. Hoy denunciamos esta pretensión de normalizar la impunidad y oficializar la injusticia. Nuestros estados tienen la obligación de garantizar derechos, porque en democracia no se pueden violar derechos, sino más bien garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Traemos nuestras memorias y la voz de quienes siguen señalando a sus perpetradores desde las fosas clandestinas. Nuestra Pachamama devuelve a sus hijos para que se haga justicia. Ante la indiferencia, el terruqueo normalizado y las injusticias, mientras el Estado premia el crimen, nosotros, los familiares de las víctimas, seguiremos resistiendo contra toda forma de impunidad, porque el amor a nuestra patria es tan fuerte como el amor a nuestros seres queridos. Por la dignidad de nuestro país exigimos justicia. Gracias a la representación de las víctimas. Seguidamente le corresponde la representación del Estado su intervención. Pido a Secretaría que le sume un minuto adicional al Estado. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, señores jueces de este honorable Tribunal Interamericano. El día de hoy, el Estado del Perú, sí, el Estado del Perú comparece reconociendo la competencia de este honorable tribunal para ocuparnos de la solicitud de ampliación de medidas provisionales que solicitan los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta en etapa de supervisión de cumplimiento